¿Qué tal, cabros, cabras, chicos, chicas, chicas, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes el día de hoy para hablar sobre la película Había una vez un genio, o también conocida como 3000 Years of Longing en su idioma original, película dirigida por George Miller. Regreso en forma del genio del maestro George Miller después de su hitazo Mad Max Fury en el Camino en 2015 y una muy extraña continuación de su filmografía, porque George Miller no ha sido ajeno de básicamente poner de todo un poco en las películas que hace, de cosas tales como la trilogía original de Mad Max hasta Happy Feet, que le valió el Oscar a mejor película animada. Tú ves algo como Mad Max Fury en el Camino y lo pones al lado de Babe, el puerquito valiente. Claramente George Miller es una persona con alto rango de sensibilidad y de gusto sobre el tipo de cine que desea hacer. Y en Había una vez un genio tenemos a Tilda Swinton, quien es una profesora que en Estambul se encuentra con una lámpara mágica, empieza a jugar con ella y descubre que hay un genio interpretado por Idris Elba, quien tiene que obviamente concederle deseos, pero antes de eso va relatando parte de su historia y cómo es que él terminó múltiples veces en la botella, considerando de que parte de la regla del genio es que una vez concede los deseos debería ser libre. Y el filme en estricto rigor es algo así como una especie de cinta de antología disfrazada, porque el grueso de esta película no es en sí mismo la historia principal entre Tilda Swinton y Idris Elba, lo que claramente es una parte importante de la historia porque es el hilo principal que vamos escuchando, pero diría que el grueso de las escenas que vemos no es eso, es estas secuencias de recuerdo de Idris Elba contándonos sobre tres historias específicas de momentos en que él concedió unos deseos que terminaron siendo muy malos para las personas que los deseaban. Y claramente el punto de Idris Elba en este contexto es alertar y advertir un poco de los peligros de deseos que pueden llevarte a la miseria o de ciertas cosas que uno desea que a veces no reflejan realmente lo que uno quiere, mientras que Tilda Swinton siente que no quiere ningún deseo. Y me encanta ese vertiente que tiene la película, el cómo Tilda Swinton de alguna forma no tiene nada que desear, se siente completa con su vida, entonces la idea de pedir un deseo siente que es una jugarreta en que podría jugarle en contra y podría terminar haciendo peor cosas que para ella están completamente bien. Y lo que me gusta mucho de esta cinta es que es muy extraña. La presentación es muy rara, con pausas muy elocuentes que dan espacio a estos monólogos, con diálogos muy exagerados de personajes explicando sus motivaciones, sus sentimientos, su corazón, su alma, de forma muy melodramática, muy cursis, pero muy sincera. Se siente mucho como George Miller realmente pone el alma en esta película, en el sentido de no importarle que pase a llevar con elementos que puedan ser muy cursis, porque la película es muy cursi. El punto principal de la película tiene que ver con el amor, con la importancia, el legado, la profunda maldición que es estar enamorado y querer a alguien y encontrar a alguien que te complemente de forma perfecta, que haga que las cosas funcionen tal como uno desearía. Y eso se expresa de una forma que puede ser muy melodramática, pero es paralelamente dramático, porque la presentación es exquisita, es muy divertida, es muy entusiasta. Es un filme que no teme ir en estas vertientes tan extrañas para ser un filme de alto presupuesto, que básicamente le importa una mierda si es que realmente lo que está mostrando es importante para la historia principal o para el hilo conductor de la presentación o lo que uno esperaría de una película de estas características, sino que de repente tú te verás viendo una película antología, viendo estos pequeños segmentos que son mini cortometrajes que explican esta historia de cómo el genio terminó en la lámpara, cómo consiguió estos deseos, y estas historias son bastante entretenidas. Hay sí el gran problema que siento yo, que es que cuando tienes estos segmentos inevitablemente hay unos que se arrastran más que otros. Diría que particularmente toda esta historia que había con unos hermanos sentí que no estaba tan a la altura como la primera y la última historia, que sentí que era mucho más interesante y que aportaba bastante más al concepto de la película y a dónde quería llegar. No siento que sobre, pero es algo inevitable cuando haces películas de antología, que una de las historias siempre va a ser menos buena y vas a sentir que se arrastra en contraposición al resto. No sé si hasta habré visto una película de antología donde sienta que cada una de las historias es un patatazo increíble en que todas dan el clavo y ninguna fracasa en lo más mínimo. Por otro lado, si bien sí creo que tanto el elenco principal, es decir, Idris Elba y Tilda Swinton, son excelentes, sí no estoy 100% enamorado de todas las interpretaciones, especialmente de estos pequeños personajes que no tienen mucho diálogo, sino que básicamente son ruido de fondo durante la historia y que se sostienen en la contraposición del personaje de Idris Elba. Finalmente, creo que mi mayor problema con la película es que el final puede ser un
poco mucho en el sentido de las cosas que quieres decir sobre estos temas, porque como digo, la película tiene este gran punto que se relaciona a el amor y a sentirse complementado con alguien que realmente entienda lo que uno necesita, lo que uno quiere y cómo de alguna forma uno puede dañar al resto y dañarse a uno mismo por querer equivocadamente. Pero siento que al final de la película esta sensación de querer hacer la cinta tan rara puede jugarle un poquito en contra y no estoy completamente satisfecho con cómo el filme concluye, especialmente porque siento que por un gran momento como que se extiende más de lo que debe. Hay varios momentos en que pensé que la película iba a terminar y como que sigue dando y un momento en que siento que ok, el filme por esta vez de una forma que al menos fluyera mejor, que no sintiera que estaba constantemente en la cúspide de terminar. Pero esta película es muy extraña y aprecio mucho que George Miller se atreviera a hacer algo así. Es decir, tienes el éxito de Mad Max Fury en el camino, probablemente la presión de hacer una película de ese mismo nivel. De hecho, sé que en este momento está ya la producción de Furiosa con Anya Taylor-Joy, pero tomar 7 años para salir con esto, una película que creo que fue un bombazo en la taquilla, que nadie fue a ver, que acá en Chile duró como una semana con suerte en cartelera o un par de semanas. Es un filme muy atrevido y no me atrevería a decir vanguardista. Es una película que un poco cruza con lo que uno esperaría de un drama de este estilo y lo admiro por eso, aunque crea que algunos puntos pudieron haberse pulido mucho mejor. De todas formas, creo que Había una vez un genio es una excelente película, no sé si de lo mejor que George Miller ha hecho, pero es un experimento que definitivamente aplaudo en todas sus características. Había una vez un genio es un ligero 7 de 10, una muy buena película que recomendaría de todas formas que vean, porque es una de las películas más extrañamente carismáticas que verán este año si tienen la oportunidad de pillarla en alguna parte. Dígame, ¿vieron este filme? ¿Cuál es su película favorita de George Miller? Yo no he visto la trilogía completa de Mad Max Fury en el camino, he visto la 1, la 2, así que no he visto la 3, no puedo opinar de eso, pero creo que definitivamente para mí es Mad Max Fury en el camino, es mi película favorita de 2015 todavía. No sé si hasta ahora he visto una película que esté a la altura de esa explosión de efectos visuales de acción y ciencia ficción, pero quiero saber qué ven ustedes. Pueden hacerme en los comentarios y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan una buena noche sin ver. Diría semana.